Les reitero nuevamente mis saludos, espero que todos estén bien. Ya terminamos el laboratorio alguna información previa a lo que al tema del día de hoy es que tengo la información oficial de que nuestro examen se va a desarrollar el próximo jueves 22. Quiero informarles que la hora de la prueba va a ser las 3 de la tarde en el salón de clases el jueves 22. En esa prueba, de una vez les adelanto, no se va a permitir el uso de ningún auxiliar, ningún código, ningún apunte, igual aparatos electrónicos de ninguna naturaleza, y sí les recomiendo que vayan acompañados de su lapicero porque la prueba se desarrolla con lapicero pluma fuente, no así con lápiz, por favor. El examen a las 3 en punto lo vamos a estar desarrollando el próximo jueves. Alguien me preguntó en la clase anterior si yo, como no iba a dejar entrar código, iba a preguntar fundamento de derecho. Eso sería una ingratitud. Es decir, en ningún momento yo podría a ustedes exigirle que se fundamenten en ley si no la tiene la ley, ¿verdad? En la carrera no podemos exigirles que ustedes memoricen todos los artículos y sepan todos los artículos, eso es completamente imposible. Entonces, el examen no trae fundamento de derecho, por ende, ustedes no tienen por qué fundamentarse en ley y por ende no van a utilizar su código, ni copias, ni apuntes, ni aparatos electrónicos. Pero bien, cualquier duda, el jueves podemos estar abordando las que ustedes necesitan. El tema que vamos a abordar hoy, en cierta forma, ya lo hemos estado discutiendo, lo hemos estado explicando en las clases tanto virtuales como presenciales de los anteriores días, pero hoy lo vamos a fortalecer un poco más. Hoy me voy a involucrar ya a hablar sobre el proceso como un medio de debate. Miren, hemos estado mencionando desde que he iniciado con ustedes en nuestras actividades docentes que el proceso civil o el derecho procesal civil lo que busca es la solución de un conflicto mediante un procedimiento establecido en la ley. Las controversias se pueden resolver de dos maneras. En algún momento les decía a ustedes, más vale un mal acuerdo, una mala transacción a un buen juicio. Es decir, el juicio o el proceso debe ser el extremo de nosotros para resolver un conflicto. El primer mecanismo para la solución de un conflicto normalmente es en forma directa entre las partes. O sea, son las partes las que tratan de buscarle una solución al conflicto mediante lo que vamos a conocer como la autocomposición. Pero ante la falta de la solución del conflicto por la autocomposición, entonces tenemos que recurrir a la solución del conflicto a través de la participación de un tercero que toma una decisión de carácter forzado que por supuesto nos obliga a cumplir o aceptar la decisión que él haya impuesto. Ya he mencionado tantas veces en las prácticas con ustedes que desde la época primitiva se utilizaba la defensa, la violencia, la venganza como forma de solucionar los conflictos. Pero esta ha sido realmente descartada desde el momento que surgió el Estado, pues convirtió esas actitudes en hechos delictivos, en hechos ilícitos. Por eso es que surge la jurisdicción como esa facultad del Estado de administrar justicia. Pero no es necesario a veces llegar hasta la decisión del Estado a través de los jueces para la solución de un conflicto. Muchas veces podemos obtener nosotros, reitero, la solución del conflicto a través de mecanismos conciliatorios o de acuerdos extraprocesales. Cuando se usaba la fuerza, pues la idea era que quien obtuviera el mejor resultado era el más fuerte sobre el más débil, pero que desde que surgió el Estado y surgió la jurisdicción, surgió el Poder Judicial, pues eso quedó monopolizado en el sistema de justicia, quedó monopolizado en el Estado. De tal manera que aunque en la época primitiva existía una autotutela, a través, insisto, de esa autodefensa o justicia por mano propia, esa realmente es prohibida y no hay normas que regulen este mecanismo de solución del conflicto en épocas modernas. Sin embargo, sí existen mecanismos de autotutela o autocomposición que ustedes realmente han conocido y saben de su existencia. Yo siempre les he mencionado que lo mejor será llegar a un acuerdo. Cuando el conflicto ha surgido, el mejor mecanismo es hablar y tratar de buscarle una solución extraprocesal
al conflicto. Muchas veces no vamos a obtener el 100% de lo que queremos, pero muchas veces es más importante ese 80 o 90% de nuestras pretensiones hoy y no un 100% de esas pretensiones dentro de 7, 8, 10 años. No sabemos cuánto pueda durar un proceso. Entonces, el primer mecanismo para solucionar un conflicto se llama autocomposición y es que las partes entre ellas tratan de componer el litigio, la controversia, solucionar la controversia. ¿Qué se hace? Pues lógicamente muchas veces a través de dar algunas concesiones o algunos acuerdos. Ustedes, por ejemplo, conocen, porque ya tuvieron que haber visto, el contrato de transacción. ¿Qué dice este contrato de transacción en el Código Civil? Dice que es un contrato por el cual las partes deciden dar fin a un juicio o terminar o evitar uno futuro mediante la concesión, mediante concesiones recíprocas. Entonces, cuando a mí me deben 100,000 quetzales porque alguien me incumplió con algo, yo no tengo título y en lugar de los 100,000 me van a pagar 80 o me van a dar los 100,000, pero me lo van a dar en 10 pagos de 10,000, eso es una forma de acuerdo y normalmente lo plasmamos en una transacción. Igualmente, cuando estamos dentro del juicio, a veces arribamos a acuerdos extraprocesales que ya no permiten, y más que no permiten, ya no es necesaria la existencia del juicio y procedemos a renunciar al mismo a través del desistimiento. El desistimiento es un mecanismo de autotutela y, por supuesto, surge normalmente de un acuerdo que se ha llegado para que este proceso ya no continúe. Y muchas veces el demandado, para evitar el pleito, continuar con la discusión, simplemente lo que hace es allanarse o aceptar la demanda en el proceso. Y estos son algunas figuras de la autocomposición. En estas, si ustedes se dan cuenta, pues no participa ningún tercero, sino simplemente es un acuerdo que se da entre las partes o suponiendo hablar entre los abogados, pero es exactamente lo mismo. Que mi abogado hable con el abogado de la otra parte es una solución de una controversia entre las partes. Ahora bien, hay unos mecanismos de autocomposición donde sí participan terceros, pero no deciden. Estos terceros coadyuvan, en cierta forma, a buscarle una solución al conflicto. Vamos a encontrar en algunos casos, por ejemplo, la mediación, donde se dirige la solución del conflicto por un mediador especializado. Hecho para eso, hay centros de mediación en el país. Es decir, muchas personas no recurren a presentar el proceso, presentar una demanda, sino van al centro de mediación y el centro de mediación lo que hace es citar a las dos partes, los sientan a los dos y el mediador, que es un experto en esto, pues trata de darles a ellos ciertas directrices para que ellos busquen la solución del conflicto. Esto se hace a través de un tercero, pero ojo, no decide, es solo coadyuva para que esos terceros para que las partes tomen una decisión y puedan terminar el proceso. Y está también la conciliación, que esta es una etapa que normalmente sucede en los procesos. Vamos a hablar, cuando hablemos de los juicios de conocimiento, que hay algunos juicios donde queda la opción de que el juez cite una conciliación y hay un juicio donde es una obligación intentar esa etapa. Entonces, en esta etapa, el juez intenta que las partes arriben a acuerdos. El juez les dirige ciertas fórmulas buscando la solución del conflicto y puede ser que el juez logre que haya una conciliación dentro del proceso y el proceso concluya. Pero reitero, aquí no hay una decisión forzosa de un tercero, sino simplemente son acuerdos voluntarios de las partes. Por eso se denomina autocomposición. Ahora, a nosotros como abogados y estudiosos del derecho, lo que nos interesa realmente es el litigio, lo que nos interesa es la controversia, la pugna, el debate. Y por eso recurrimos normalmente a la solución del conflicto a través de la heterocomposición. Esta heterocomposición se caracteriza porque hay un tercero que es imparcial, pero que decide y que su decisión hay que cumplirla. En esto cuajan exactamente el proceso judicial y el proceso de arbitraje. ¿Por qué no le llama el proceso de arbitraje? Si bien es cierto, es un proceso de conocimiento, como varias veces se los he mencionado yo a ustedes, pues no es un proceso judicial, porque se caracteriza porque no lo conoce un órgano judicial, no lo conocen jueces, no trabajan empleados de un judicial, sino simplemente es una actividad privada desarrollada por particulares y que oportunamente vamos a estar hablando. Entonces, la autocomposición es el proceso judicial y el arbitraje como mecanismos de la solución del conflicto con la característica que la decisión que tome el juez o tome el árbitro, pues hay que cumplirla, hay que acatarla, porque pasan en autoridad, ya varias veces mencionado, de
cosa juzgada. Son ellos quienes deciden o dan solución a la disputa en definitiva. Miren, cuando yo hablo de proceso, en términos generales, el proceso no es ni más ni menos que un conjunto de etapas ordenadas que buscan un fin. Es como ir hacia adelante. Empiezo acá, voy hacia adelante, una serie de etapas y buscan un fin. Todo esto, el proceso, ustedes lo han oído cuando si alguien menciona, pues esto fue un proceso histórico, esto fue un proceso matemático, esto fue un proceso filosófico, esto fue un proceso científico, pues simplemente es el desenvolvimiento de ciertas etapas o actos que buscan una finalidad. Ese es el proceso en general. Pero el proceso judicial, pues ya encaja realmente en un conjunto también de etapas que son ordenadas y regladas por la ley, porque esa es la característica, ¿verdad? El proceso no lo invento yo no digo, yo no invento como parte, cómo presentar una demanda, la ley me dice cómo debo presentarla, la ley me dice cómo yo debo aportar una prueba, la ley me dice en qué momentos aportan las pruebas, la ley me dice cuánto tiempo dura ese periodo de prueba. Esas son etapas ordenadas y regladas y normalmente se desenvuelven en forma válida y esa es la actividad que desarrolla el órgano jurisdiccional para resolver un conflicto y con ello mantener la paz social. O sea, el proceso, insisto, simplemente es un conjunto de etapas, están ordenadas, están regladas, que buscan como finalidad resolver un conflicto y de paso, o mejor dicho, con mucha importancia, el mantenimiento de la paz social. Entonces, fácilmente, sin entrar a memorizar, por favor, porque nunca ha sido nuestra idea esta de ustedes, analicemos la definición de derecho de proceso civil. Etapas ordenadas, ustedes van a encontrar que hay una demanda, hay una contestación, hay un periodo de prueba, hay un periodo de alegatos, hay una sentencia, son etapas y están ordenadas. No viene hoy la sentencia y mañana los alegatos, van ordenadas, ¿verdad? Están establecidas en la ley, están establecidas en el derecho procesal, yo no las invento. Ustedes sabrán este semestre cómo se tramita un juicio ordinario, un proceso ordinario, y el otro semestre un proceso oral, un proceso sumario, un proceso de ejecución, un proceso de arbitraje, ¿verdad? Y en estos procesos, con excepción del arbitraje, pues el órgano jurisdiccional, a través de este mecanismo, a través de este instrumento, lo que busca es solucionar un conflicto de carácter privado. Normalmente esa es la idea porque el proceso civil es para solucionar problemas que surgen de un derecho privado, como es el derecho civil. No es lo mismo, por lo menos, el proceso penal que entra a solucionar asuntos de carácter no particular, sino de carácter general o de carácter público, que es la norma general. Entonces, cuando surge el problema entre A y B por una propiedad, entre C y D por daño de un vehículo, entre H y J por un matrimonio, por un divorcio, por una paternidad, por una afiliación, y no buscamos una forma de autocomposición, recurrimos ante el juez y a través de un procedimiento, el adecuado, el correcto, el que corresponde, el que dice la ley, nosotros buscamos una decisión final, normalmente llamado sentencia, donde el juez al final decide a quién le da la razón. Estos problemas surgen por relaciones patrimoniales, léase derechos reales, o relaciones personales, léase derechos personales. Recuérdense, en nuestro Código Civil encontramos derechos personales, los derechos que surgen en el derecho de familia o en el derecho de obligaciones del libro quinto del Código Civil, o los derechos reales que aparecen plasmados en el libro segundo del mismo decreto ley 106. ¿Cuál es la función de un proceso? Cuando María quiere que le den alimentos porque José no se los quiere dar, entonces María pues puede buscar la autocomposición. Puede hacer que platique con José y José se los comience a dar y ya no hay problema, ya no hay conflicto. Puede ser que para que María quede garantizada, pues un notario haga un documento donde José se compromete a darle una pensión alimenticia. Y esa es una autocomposición. Pero cuando José se niega rotundamente a darle alimentos a María, María recurre al proceso judicial. Y entonces, después del trámite de todo ese transcurso de etapas,
al final obtiene un fin y es la solución del conflicto. Viene el juez e impone la pensión alimenticia que se le debe de proporcionar. Ya no es un acuerdo de las partes, sino es una imposición que el juez hace, ya sea favoreciendo o no favoreciendo a María o perjudicando o no al obligado a dar alimentos. Esta es una función privada. Este es un ejemplo en un caso de alimentos. Pero voy a poner el ejemplo en un caso de reivindicación de la propiedad. Carlos llega con el juez porque sucede que alguien pues le ha arrebatado su propiedad aduciendo ser el propietario. Y entonces Carlos llega con el juez porque buscaron una solución y no hubo una solución a través de la autocomposición y recurre al proceso judicial, la heterocomposición, y el juez mediante un procedimiento ya establecido en la ley decide en sentencia si Carlos es el dueño o si lo es quien actualmente ocupa la propiedad. Entonces, esa es una función privada del proceso. Simple y sencillamente es la función por la cual el órgano jurisdiccional resuelve un conflicto en particular y satisface, por supuesto, el interés de alguna de las personas, por supuesto, perdón, del actor o del demandante en su caso. Ahora, eso es privado. Sin embargo, a mi criterio, el proceso civil tiene una función más importante y es una función pública. Cuando un juez en una localidad resuelve una controversia, resuelve otra controversia y ese cúmulo de soluciones a los conflictos, lo que trae como consecuencia es la tranquilidad o la paz social dentro de la colectividad. Ustedes solo se imaginan un lugar donde no hubiera jueces, donde simplemente a Carlos le van a quitar su ganado y Carlos a la fuerza se lo va a recuperar de quien se lo quitó y salen las armas y salen los machetes y salen, entonces una autotutela pero a través de la violencia, de la legítima defensa, porque lógicamente es un pueblo sin leyes, un pueblo sin jueces. Pero si ustedes, por ejemplo, comienzan a hacer una comparación con el derecho anglosajón o el derecho europeo, ustedes se van a un país como Suiza, como Suecia, por decir algunos ejemplos, hay muchos más, todavía Finlandia o Noruega, se encontrarán países de mucha tranquilidad, donde no hay mucha violencia, donde no hay muchos conflictos, por varias cosas. Primero, porque sus habitantes han determinado que no quieren enfrentarse a la justicia porque la justicia es pronta, es cumplida y trae consecuencias. Y entonces prefieren cumplir con sus obligaciones, evitar y respetar el derecho del vecino, del derecho de la persona ajena, y con eso evitan esas circunstancias. Nuestro país se caracteriza porque es un poco a la inversa. En nuestro país debemos, no pagamos, nos arriesgamos porque nuestro sistema de justicia se convierte en lento. Entonces, cuando el proceso civil soluciona varios conflictos y lo soluciona con celeridad, con prontitud, con una justicia pronta, lo que trae como consecuencia es la paz social de la colectividad. Entonces, el proceso civil tiene dos funciones. Privada, la solución del conflicto particular, y pública, el mantenimiento de la paz social. ¿Cuál es, a mi criterio, la principal o la valedera? El mantenimiento de la paz social. O sea, la principal función del proceso judicial es mantener la paz social. Por supuesto, hay secundario, que es la solución del conflicto entre los particulares. Vamos a hablar de algunas clases de procesos que yo voy a estar explicando en todo este año. Hoy pues estamos hablando más o menos para que vayan entendiendo ustedes, pero cuando yo esté explicándolos ya en el transcurso de este semestre y del otro, ustedes van entendiéndolos más prácticamente. Primero hay una clasificación que los divide por su contenido, que se refiere fundamentalmente al derecho que es objeto de litigio. Por ejemplo, si el asunto es proveniente de una controversia que surge del derecho civil, puede ser un tema civil o un tema de familia. Entonces, el proceso es un proceso civil o un proceso de familia. No son lo mismo, porque, por ejemplo, los asuntos de familia, hoy actualmente todos se tramitan en un juicio oral. Los procesos civiles no, hay procesos escritos, hay procesos orales. Y los mercantiles, lógicamente, surgen de un conflicto que surge ante la violación de las normas del Código de Comercio entre comerciantes, por decir un ejemplo. Pero también encontramos procesos penales, cuyo procedimiento es muy distinto a lo que ustedes están explicando acá, o procesos laborales cuando surgen en virtud de relaciones laborales. Esa es una clasificación por su contenido.
Pero igualmente, por su contenido, el proceso puede ser de carácter universal o de carácter singular. ¿Cuál es la característica? Dice que el particular o singular es aquel que afecta a una parte del patrimonio de una persona y el universal el que afecta a la totalidad. Creo que así va a ser un poco difícil que ustedes me puedan entender. Yo quiero que ustedes me ayuden. Para empezar, quiero que alguien de ustedes me diga qué entiende por patrimonio. Cualquiera de ustedes, por favor. Serían todos los bienes que le pertenecen a una persona. Gracias, Freddy. Le agradezco mucho su participación. Freddy dice todos los bienes que le parecen a una persona. Le quiero decir, Freddy, que eso es parte del patrimonio. Eso es parte del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Por favor, Gabriel. Buenas tardes, licenciado. ¿Serían todos los bienes y obligaciones de una persona? Muy bien, Gabriel. Todavía falta algo más, pero sí, son bienes y derechos, que es la parte positiva, y las cargas y las obligaciones, que es la parte negativa. Yo, Mario Gordillo, tengo bienes, tengo derechos, pero también tengo cargas y también tengo obligaciones, tengo deudas. Mi patrimonio es todo eso. O sea, mi patrimonio no es solo mis bienes, eso es parte de mi patrimonio. Entonces, cuando yo a ustedes les explico que un juicio es singular porque afecta parte del patrimonio o es universal porque afecta todo el patrimonio, debemos de entender que es singular porque lo que está afectando es una parte del patrimonio. Un juicio ejecutivo, por ejemplo, donde en un juicio ejecutivo el deudor debe 100,000 quetzales y el actor viene y le pide al juez que le embargue la casa, el carro y su salario, los bienes que tiene, pero no le pide que le embarguen las obligaciones y las cargas, pues sería tonto y contraproducente. Entonces le está afectando una parte de su patrimonio, que es su activo, sus bienes, pero no le está afectando sus obligaciones, ni está afectando las cargas. Entonces, por eso es singular. Eso pasa con un juicio ordinario, sumario, oral, de ejecución, porque lo que se busca normalmente va dirigido es afectar parte del patrimonio y normalmente lógica, por sentido común, los bienes, que son los que van a servir para satisfacer las obligaciones o las condenas que se den. Pero hay procesos universales que afectan la totalidad del patrimonio. Y un ejemplo típico es la sucesión hereditaria. Cuando se transmite una sucesión hereditaria, ya sea testamentaria o intestada, se transmite todo el patrimonio. No crean que el heredero recibe solo bienes y derechos y no recibe cargas y obligaciones. Si una persona fallece, tiene 5 casas y tiene 3 hipotecas con el banco de 2 de ellas y además tiene otros 3 deudores por aparte, el heredero recibe los bienes, pero también hereda las cargas, hereda las obligaciones. Entonces, aquí se afecta la totalidad del patrimonio. Hasta hace un año más o menos existía en el Código Procesal Civil, ahorita está fuera del código, eso lo vamos a hablar el otro semestre, las ejecuciones colectivas, que era el concurso necesario de acreedores, el concurso voluntario de acreedores y la quiebra. Y aquí también eran procesos universales, porque cuando una persona tenía muchas deudas, muchos acreedores y su patrimonio, bienes, sus bienes no alcanzaban a cubrir, entonces se ejercían los concursos o la quiebra y se formaba una comisión liquidadora que se encargaba de todo el patrimonio del deudor, de sus bienes, sus derechos, sus cargas y sus obligaciones. También era un ejemplo de un proceso de carácter universal. Entonces, cuando se afecta parte del patrimonio, es singular. Juicios ordinarios, sumarios, orales de ejecución es parte del patrimonio. Cuando se afecta la totalidad del patrimonio es universal. Procesos sucesorios de sucesión hereditaria, testamentaria o intestada son universales. Luego encontramos una clasificación importante, con ella empecé yo a hablar casi en el semestre, que es atendiendo a su función, que es la clasificación que utilizó Eduardo Couture para su Código del Uruguay y que viene de un tratadista de apellido Calamandrei, que hizo la clasificación de los procesos en 3. Nuestro código se fundamenta mucho en esto. ¿Qué es un proceso cautelar? ¿Cuál es la función de un proceso cautelar? ¿Cuál es la de uno de conocimiento y cuál es la de uno de ejecución? El cautelar, como lo pueden ver ustedes en este momento de la presentación, tiene como finalidad garantizar las resultas de un proceso futuro. Yo quiero embargar, quiero cobrar la cantidad de 10,000 quetzales de una deuda a una persona cuyo bien, que el único que tiene es un carro,
que vale como 20,000 quetzales, pero no tiene más bienes, más que el carro. Y entonces yo, antes de ir a promover el proceso, ya sea o de conocimiento o de ejecución, promuevo un proceso cautelar. Previamente a eso, le pido al juez el embargo del bien, el juez me lo embarga, y luego yo promuevo ya el proceso principal, el de ejecutivo o el de conocimiento, y si obtengo una sentencia favorable, este bien embargado previamente me va a servir para satisfacer la obligación que obtenga o el resultado, la condena que obtenga en el juicio futuro. Doy ejemplo de un proceso cautelar. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la intervención, el secuestro, las providencias de urgencia, que yo voy a explicar después de exámenes, porque tenemos un tema particular de los procesos cautelares. Voy a explicar en esa oportunidad que lo puedo presentar como un proceso previo al proceso principal, o lo puedo pedir dentro de la demanda del proceso principal, pero eso lo vamos a hablar oportunamente. Esa es la función del proceso cautelar. El proceso de conocimiento, también le llama a la doctrina proceso de cognición, lo que hace es un verdadero típico, o es un típico proceso o un verdadero juicio, porque es el proceso donde el juez va a analizar los medios de prueba y basado en los medios de prueba va a hacer un análisis mental de los mismos y va a determinar a quién le da la razón. En el juicio de conocimiento, el juez cuando conoce y entra a la demanda no sabe quién tiene la razón. A él hay que convencerlo en el transcurso del proceso a través de los medios de convicción, y si lo convencemos, el juez nos va a dar la razón. Si no lo convencemos, el juez no nos va a dar la razón. Esos juicios de conocimiento o de cognición, el típico es el juicio ordinario, pero a la par hay un juicio corto con las mismas características para asuntos muy particulares como el sumario, y como una novedad en este código procesal, el juicio oral. Entonces tenemos el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario como procesos de cognición o de conocimiento. Y dentro de estos también yo incluyo, ya lo he dicho varias veces, el proceso de arbitraje, que no está en el código, sino está en la ley de arbitraje, pero también es un juicio donde los árbitros tienen que ser efectivamente convencidos a través de los medios de prueba para que ellos automáticamente acojan o rechacen la pretensión del actor. Esos juicios de conocimiento son los típicos juicios en general. Y por último, en el tema de procesos atendiendo función, procesos de ejecución. Recuérdense que el proceso de ejecución, la característica es que el derecho ya está establecido en un documento llamado título de ejecución. En su oportunidad yo les voy a explicar una letra de cambio, una escritura pública, una sentencia, un convenio, celebrar un juicio, una transacción, celebrar una escritura pública. Ya se estableció la obligación. Lo que pasa es que el deudor no ha cumplido con eso. Y entonces no tenemos que ir a declarar el derecho ante un juicio de conocimiento, sino tenemos que exigir su cumplimiento a través de un proceso de ejecución. Entonces, el proceso de ejecución lo que busca es el cumplimiento forzoso de ese derecho o de esa obligación previamente establecida y contenida en un título de ejecución. Posteriormente tenemos una clasificación atendiendo a su estructura. En esto también es un poco fácil entender esto, porque cuando es en su estructura encontramos procesos que son contenciosos y procesos que no son contenciosos. Contenciosos es que hay una contienda, hay una litis, hay una controversia. A quiere que le den alimentos, B no quiere dar. A quiere que le declaren al B como padre de su hijo y él no quiere. A quiere que le paguen los daños ocasionados en su casa por un automóvil que ahí se estrelló y el dueño no quiere pagárselos. A quiere que le pague los daños que ocasionó unas vacas que se entraron a su jardín y destruyeron de todo el jardín y el dueño no quiere pagar. Es una controversia. Hay un litigio ahí. Ese es un proceso contencioso. Juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario, hay partes, proceso arbitral, juicios de ejecución, son contenciosos. Ahora, el proceso no contencioso es mejor llamado proceso voluntario. En ellos no hay contienda. La ley exige el cumplimiento de ciertos requisitos para que el juez autorice ciertos actos. Ya les mencionaba yo que la sucesión hereditaria, testamentaria o intestada, el rectificar una partida de nacimiento, el cambiarse de un nombre, es un proceso voluntario o no contencioso. Están regulados en el libro cuarto bajo el título de procesos especiales. Y hay un proceso muy especial, muy particular, que ustedes ya saben que es el divorcio, que puede ser de las dos formas. El divorcio, cuando un contrayente o un cónyuge quiere divorciarse y el otro no, entonces aquí hay un proceso contencioso, juicio oral.
Cuando un cónyuge quiere divorciarse y el otro está de acuerdo, pues se van a un proceso voluntario porque no hay controversia. Entonces, esa es la clasificación de los procesos atendiendo a su estructura. Luego tenemos por la subordinación. Esto también es bien importante resaltar y este tema voy a poner un poco más de énfasis en el transcurso también de nuestros cursos, porque aquí nosotros hablamos de procesos principales y procesos accesorios. Mire, el proceso principal es el de nuestra pretensión principal. Regreso a los ejemplos que he dado. Si yo quiero que se declare nulo un testamento, presento un juicio para que en sentencia se declare nulo el testamento. Proceso principal. Si yo quiero pedir la separación, presento una demanda para que en sentencia se declare la separación, mi proceso principal. Si yo quiero promover un juicio para que se me reivindique la propiedad, pues presento mi demanda para que el juez sentencia ordene que se me reivindique la propiedad. Proceso principal. Controversia principal, la propiedad o el divorcio o la separación, lo que sea. Ahora, dentro del proceso existen también mini controversias. Le dije mini controversias, pues igual es una controversia. No es que sea una más grande que otra, pero son controversias que no son la principal. No es el tema de separación, no es el tema del divorcio, no es el tema de los alimentos, no es el tema de la falsedad de un documento, no es el tema de la reivindicación de la propiedad, sino es el tema de que una notificación se hizo mal, de que un documento que se presenta como prueba es falso, de que una persona que está compareciendo no está legitimada, que el juez no es el competente, que la demanda no reúne ciertos requisitos, que esta causa ya fue juzgada por otro, que este proceso se encuentra pendiente de resolver por otro. Esas controversias pequeñas donde alguien le dice al juez, mire, señor juez, yo, pues sin entrar a discutir el divorcio, la separación o la nulidad, lo que sea, sin entrar a discutir, quiero decirle que la notificación que se hizo está mal hecha, que la prueba que usted hizo de declaración de parte se hizo mal, que la persona que está demandando no tiene derecho a venirme a demandar porque no es a ella la que le corresponde el derecho, que usted no es competente por razón de materia, de cuantía o de territorio. Esas mini controversias son procesos accesorios del principal y normalmente esos procesos accesorios son los que ustedes van a conocer como incidentes. Ustedes siempre que yo hable de un incidente, es una incidencia, es una controversia que surge dentro del proceso, pero no la controversia principal. Es importante resaltar que muchos incidentes se refieren a cuestiones de derecho. Por ejemplo, una demanda defectuosa. Alguien dice, mire, la demanda que se presentó es defectuosa porque el actor no hizo sus peticiones claras. Aquí no hay nada que probar, es una cuestión de derecho. Y entonces el juez abre un mini proceso, no se llama así mini proceso, se llama un incidente, abre un incidente y en un auto decide si efectivamente se cumplió o no se cumplió con los requisitos de la demanda. Y es un incidente de derecho porque no hay hecho, sino es derecho. Los incidentes se clasifican de varias maneras. De la que voy a hablar no está en la presentación, pero normalmente vamos a estar escuchando en el transcurso en toda nuestra carrera, que son incidentes de derecho e incidentes de hecho. Incidentes de hecho se refieren a hechos que influyen en el proceso y que lo hacen por algún motivo irregular. Por ejemplo, insisto, si yo presento una demanda hoy a este tribunal y mañana presento la misma en otro tribunal, eso no puede ser, porque automáticamente estamos tratando de plantear dos demandas para el cual nos pueden acoger y eso está prohibido. Entonces, la segunda demanda se debe dejar sin efecto a través de una figura que se llama litispendencia. Pero si alguien alega la litispendencia en ese juicio, y le dice, señor juez, mire, hay litispendencia porque este juicio se está tramitando en otro tribunal, hay hechos que probar. Es un incidente de hecho. No lo mismo que se declare porque la demanda que tiene a la vista el juez se hizo o no se hizo con los requisitos. Entonces, ese es un incidente de derecho. Todos los incidentes, con excepción de uno del juicio oral que vamos a ver el otro semestre, todos los incidentes tienen un trámite. Todo incidente, desde que se presente el incidente, la mini controversia, hay que darle audiencia a la otra parte por 2 días. Todo incidente. O sea, si ustedes presentan y alegan de que el juez es incompetente, el juez le da trámite a ese incidente y le da audiencia a la otra parte para que se manifieste sobre lo que ustedes están diciendo. Si ustedes le dicen a un juez, mire, la notificación está mal hecha porque no se incluyó la firma del notificador, el juez abre un incidente y le audiencia a la otra parte para que se manifieste. Si ustedes le dicen al juez, mire, señor juez, esa prueba que se acaba de presentar es falsa, el juez abre un incidente y le da audiencia. O sea, todos los incidentes se le da audiencia a la contraparte por 2 días. Eso es como emplazamiento para que en 2 días se manifieste.
Con o sin su manifestación, el juez tiene que decidir 3 días después a través de un auto. O sea, para que a ustedes se les quede un incidente, tiene 2 días de audiencia y 3 para resolver. Todos los incidentes menos los de hecho. O sea, los de derecho sí son los de hecho. ¿Por qué? Como son hechos, como hay que determinar si en el otro tribunal existe un mismo proceso, hay que pedir informe al tribunal, hay que recabar pruebas para probar esos hechos. Entonces, los incidentes de hecho se van a prueba por 8 días. Entonces, su trámite es 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 para resolver. Entonces, un incidente de derecho, 2 días de audiencia, 3 para resolver. Un incidente de hecho, el de derecho es ese, un incidente de hecho, 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 para resolver. Así se tramitan los procesos incidentales o los procesos accesorios. También encontramos procesos conforme a la ley del orden judicial, en el artículo 136 y 137, que se refieren a incidentes de sucesiva sustanciación y de simultánea sustanciación. Miren, los de sucesiva sustanciación son los que interrumpen el proceso. O sea, el proceso no puede continuar cuando hay un incidente que tiene que resolverse antes de continuar. Regreso a los ejemplos. Si a usted le presentan una demanda para declarar la paternidad, pero la parte demandada previamente le dice, señor juez, la demanda es defectuosa, el proceso se suspende. Se abre un incidente y cuando se decide y el juez dice no, la demanda está bien, continúa el proceso. Entonces, ese incidente suspendió el proceso. Ese incidente es de sucesiva sustanciación. Ustedes no tienen un expediente en este momento en sus manos, pero cuando ustedes tengan un expediente físico de un tribunal, revísenlo. Te van a encontrar, el primer acto procesal es la demanda que presentó el actor. Se lo van a empezar a revisar, va a encontrar los documentos que acompaña el autor, la resolución que dictó el juez, donde la admitió para su trámite y le dio 9 días a la otra parte para contestar, y la notificación del notificador de notificar a la otra parte. Y luego viene un memorial de la otra parte planteando una demanda defectuosa. El proceso ahí se detiene, porque la otra parte no está alegando el fondo del asunto, sino está alegando que la demanda es defectuosa, es una incidencia, se abre un incidente, se suspende el proceso y sigue en el mismo expediente. Ustedes miran el incidente de la demanda defectuosa, ven que le da audiencia por 2 días, el juez dictó un auto en 3, si es apelable se fue a apelación, regresó a apelación, lo confirmó y como se declaró sin lugar, ustedes ya miran después que viene la siguiente etapa, ya contesta la demanda. El proceso se detuvo durante un tiempo, 2 meses, 3 meses, lo que dure el incidente, porque hasta que esté firme, continuamos con el proceso. Ese incidente se llama de sucesiva sustanciación. Y hay otros incidentes que la ley dice que no suspenden el proceso y la misma ley dice como no suspenden el proceso se tramitan en otra pieza. Entonces ustedes tienen la pieza física de la demanda, pero a la par tienen otra pieza, mini pieza, que se tramita como incidente separado. Entonces el proceso está caminando y a la par está caminando el incidente, porque como no lo suspende, se tramita en forma separada. Este se llama incidente de simultánea sustanciación. El incidente simultáneamente está trabajando con el proceso principal y el otro es el incidente de sucesiva sustanciación. Algunos elementos del proceso también son importantes recordar. Estos elementos ambientales casi son unos elementos de la acción o de la pretensión, pero bueno, pero hay que repetirlos. Primero encontramos elementos subjetivos. Y los elementos subjetivos son los sujetos que participan en el proceso. El órgano jurisdiccional y las partes. Aquí no lo hemos puesto, pero por supuesto también podemos incluir a los terceros, ¿verdad? Luego tenemos un elemento objetivo, que no es ni más ni menos que la pretensión del actor y la pretensión del demandado. O sea, el actor pretende, por supuesto, que se declare algo y la resistencia del demandado es para que no se declare. Así va a ser normalmente. Ese es el objeto del proceso. El actor quiere que se le declare aquel padre y él no quiere que se le declare padre. El actor quiere que lo condenen a pagar cierta cantidad de daños y perjuicios y él no quiere y se resiste a pagar eso. El actor quiere que le reivindique la propiedad y el otro alega que no tiene por qué reivindicársela porque no es de él. Ese es el elemento objetivo del proceso. Y por último, encontramos el elemento o la actividad, que esas son ya las etapas que están establecidas en la ley para desarrollar el proceso y que por supuesto corresponden al juez y a las partes. El proceso no inicia si ustedes no presentan la demanda.
iniciado el proceso, presentada la demanda, se está materializando el derecho de acción, entonces el tribunal tiene que comenzar a moverse, viene la resolución del juez, un acto de decisión del juez, luego viene la notificación del notificador, un acto de comunicación de la orden jurisdiccional, luego viene la actitud del demandado, interpone excepciones previas, es un acto procesal de defensa y de afirmación de las que yo he tratado de mencionar, y esa es la actividad procesal del proceso. Todo eso lo vamos a ir viendo nosotros fundamentalmente. Para que yo pueda explicar y ustedes puedan entender fácilmente el proceso, no se les olvide a ustedes que todo proceso tiene 3 etapas. Tiene una etapa de iniciación, es la demanda y la actitud del demandado. Ahí se inicia un proceso. A, presenta la demanda. B, la contesta. Ahí se inicia el proceso. Ya se sabe qué quiere el actor y qué pretende el demandado. Eso es la batalla inicial, lo vamos a encontrar en un juicio ordinario, en un juicio sumario, en un juicio oral, en un proceso arbitral, en un proceso de ejecución. No forzosamente aparecen los actos del demandado, a veces no comparece, pero ustedes van a ver que siempre en un juicio de conocimiento hay una respuesta tácita del demandado hacia su incomparecencia. Luego, como hay litis, porque el actor afirma y el demandado niega, viene la etapa del desarrollo del debate, que es no ni más ni menos que la fase de prueba. En ese momento nosotros tenemos que proponer medios de prueba y el juez debe diligenciar los medios de prueba e incorporarlos al proceso. Vamos a encontrar 30 días de prueba en un juicio ordinario, vamos a encontrar 15 días de prueba en un juicio sumario, vamos a encontrar hasta 3 audiencias de prueba en un juicio oral, vamos a encontrar 10 días de prueba en un juicio ejecutivo, vamos a encontrar 8 días de prueba en el incidente de oposición de una vía de apremio, vamos a encontrar 8 días de prueba en un incidente de hecho. Esa es la etapa de desarrollo. Y por último, la etapa de conclusión. La etapa de conclusión se va a dar cuando el juez al final decide a través de la sentencia. En la mayoría de procesos de conocimiento, no en todos, en el juicio ordinario, en el juicio sumario, para ser más exactos, hay una etapa previa a dictar la sentencia, que es la etapa de los alegatos, donde las partes pueden presentar sus alegatos al juez previo a que dicte la sentencia. En el juicio oral no aparece esa etapa, pero la etapa de conclusión realmente se materializa con la sentencia del órgano jurisdiccional. Entonces, 3 etapas: iniciación, desarrollo y conclusión. Como decía hace unos minutos, los procesos se pueden suspender o pueden terminar. En caso de la suspensión o una terminación anormal. El caso de la suspensión normalmente se da por actos propios del proceso. Puede ser también por hechos naturales, como yo explicaba en algún momento. El proceso se puede interrumpir por un hecho natural, la muerte del juez, la muerte de una de las partes, un terremoto, algo que perjudique y que suspende el proceso momentáneamente. Pero normalmente el proceso se suspende normalmente por incidencias que se dan dentro del mismo, lo que acabo de explicar. Se presenta una demanda defectuosa, se suspende el proceso, se alega la nulidad de una notificación, se suspende el proceso, se alega una cuestión muy particular, se suspende el proceso, porque hasta que eso esté resuelto, el proceso va a continuar. Entonces, esto es formas de suspender el proceso. Ahora, y eso normalmente se tramita como vía incidental, o sea, todas esas vicisitudes, esas incidencias se tramitan en la vía incidental. Ahora, los procesos van a saber ustedes que normalmente terminan con la sentencia. Un juicio ordinario concluye con sentencia, el juicio sumario con sentencia, el juicio ejecutivo con sentencia, el juicio oral con sentencia, el juicio de arbitraje con laudo, no se llama sentencia, se llama laudo, y así terminan normalmente. Pero también pueden terminar anormalmente. Recuérdense que el proceso prevalece el principio dispositivo. Ustedes deciden cuándo lo inician y también podrían decidir cuándo terminan. Y muchas veces esa decisión es expresa, por ejemplo, cuando la parte desiste. Ese desistimiento es una forma anormal de dar fin al juicio. Yo ya no estoy de acuerdo con el juicio, ya no quiero continuar con el mismo y desisto y se da fin al juicio en forma anormal. Y hay formas tácitas también, por ejemplo, cuando las partes, principalmente la parte actora, abandona el juicio. Cuando lo deja abandonado, ya no sigue con el proceso y le correspondía tener que hacer alguna diligencia a las partes y no las hicieron y el juicio está abandonado por un tiempo, 6 meses en primera instancia, entonces se da la figura de la caducidad de instancia. Esa caducidad de instancia, al declararse que se tramita en vía incidental, el declararse da por finalizado también el proceso. Son formas anormales de dar fin al proceso. Hay otras más que hablaremos en algún momento en el transcurso de este semestre. También es importante resaltar
que en el proceso hay un doble examen de las decisiones finales de la decisión final de un proceso. Miren, antiguamente en nuestra legislación habían 3 instancias. La primera empezaba con la demanda, la segunda con la apelación y la tercera con la nulidad de la sentencia de segunda instancia. Hoy no, en nuestro país son solo 2 instancias. La casación nunca la confundan ustedes como una tercera instancia. La casación es un recurso extraordinario y solo se da para ciertos casos y por ciertos motivos. Entonces, ¿cuáles son las instancias? Pues para que veas entender la primera y la segunda. No, pero entendámoslo más fácilmente. Nosotros sabemos que existen juzgados de primera instancia, porque lo normal es que la mayoría de controversias, más que todo por el valor o porque son indeterminadas, la conoce un juez de primera instancia. Pues él conoce en primera instancia. Su fallo puede ser revisado, es un otro examen, por el Tribunal Superior, que se llama Sala de Apelaciones. Por eso recibe nombre de Sala de Apelaciones, porque conoce de la apelación de la sentencia de primera instancia. Entonces, hasta ahí termina el proceso. Empieza en primera instancia y termina en la segunda. Ahí concluye el proceso. 2 instancias. Ahora, tenga muy presente que por reglas de competencia, principalmente por cuestiones de cuantía, muchos procesos empiezan y la primera instancia en un juzgado de paz. O sea, porque el asunto es de menor cuantía, la competencia es de un juez de paz. Entonces, cuando el juez de paz dicta la sentencia y se apela a la sentencia, esa sentencia la revisa su tribunal superior, que no es la sala, sino el juzgado de primera instancia. Entonces, cuando por competencia el juicio empieza en un juzgado de paz, termina en segunda instancia en el juzgado de primera instancia. Se mira algo contradictorio, pero para no lo confundan. El juzgado se llama de primera instancia, pero está conociendo en apelación de las sentencias dictadas por un juez de paz. Y cuando empieza en la primera instancia, concluye con la sala de apelaciones. Van a ver un caso que empieza en la sala de apelaciones, pero no termina en la corte, porque la sala de apelaciones es el último órgano de apelación. Es el último órgano de revisión del fallo. La corte no entra en una revisión como una tercera instancia. Y eso es una disposición constitucional. Hay 2 instancias. Igualmente, pueden haber acumulación de procesos, muchos procesos, es necesario acumularlos siempre en garantía de aquello que les mencionó a ustedes, las sentencias contradictorias. A mí me chocaron y yo demando a quien me chocó y quien me chocó también me demanda a mí. En un tribunal uno, en tribunal otro o en el mismo tribunal, no importa. Pero si el juez dicta 2 sentencias, pueden ser contradictorias, y aunque no lo fueran, no podría dictar 2 sentencias. Imagínense, en una me condenan a pagar 15,000 y en la otra 20,000, entonces ahora debo 35,000. Eso está en contra de la seguridad jurídica del sistema de justicia. Entonces, cuando hay procesos, cuando hay ciertos supuestos, como los que aparecen en este momento en la pantalla, por ejemplo, cuando hay varias demandas que provienen de una misma causa, por ejemplo, demandas provenientes del mismo hecho de tránsito, donde el señor colisionó A, B y C, y el objeto de la demanda es la misma, se acumulan para evitar fallos contradictorios. Ese es un supuesto. Cuando las partes y las cosas de objeto de la demanda son idénticas, aunque las pretensiones sean distintas. O sea, estamos planteando una demanda de divorcio y en uno pretende una cosa y otro pretende otra cosa, pero las partes son las mismas en posiciones distintas, una es actuario y otro es demandado, vamos a acumularlo, y en general dice cuando la sentencia que se dicta en un juicio tiene efectos en otro. Por ende, hay que acumular los procesos. Esto busca, insisto, amigas y amigos, garantía en el sistema de justicia. No podrían haber 2 fallos sobre el mismo asunto, más aún si son contradictorios, pero en ningún momento pueden haber 2 fallos porque la idea es que el juez sobre un mismo hecho resuelva solamente una vez para darle garantía al sistema de justicia. Esto se llama acumulación de procesos. Bien, hasta aquí el tema del día de hoy. No sé si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta de lo que quieran preguntar. Lo voy a dejar en uso de los micrófonos a partir de este momento. Ok, no habiendo preguntas, entonces el día jueves nos volvemos a ver con un tema. José, por favor. Sí, licenciado, una duda nada más. Entonces, estábamos hablando de que las apelaciones contra los jueces de paz conocen los jueces de primera instancia, ¿verdad? ¿Correcto? Pero y después, por ejemplo, si quieren apelar eso, serían uno de segunda instancia. No. 2 instancias.
La primera empieza con la demanda. Usted presenta la demanda en un juzgado de paz, el juez dicta la sentencia, usted apela y lo conoce el juez de primera instancia y ahí termina el proceso. 2 instancias. Si su demanda empezó en un juzgado de primera instancia, dicta la sentencia, usted plantea apelación contra eso y la conoce en la sala de apelaciones. 2 instancias nada más. Si fuéramos con la opinión suya, entonces un juez de paz lleva el proceso, dicta una sentencia, primera instancia, lo conoce el juez de primera instancia, dicta sentencia, otra apelación, y entonces ya habríamos 3 instancias, y esto está prohibido. Son solo 2 instancias. Si el juez de paz conoce, termina con el juez de primera instancia, que es su superior. Si quien empezó a conocer el juez de primera instancia, termina con la sala de apelaciones, que es su superior. Y cuando a veces conoce la sala de apelaciones en única instancia, solo en única instancia conoce, ahí ya no hay apelación. ¿Ok, José? Gracias, licenciado. A usted, José. Bueno, el día jueves nos vemos a la misma hora con un tema el último tema que en todo caso va a ser motivo de evaluación en el examen del otro jueves 22 de febrero. Tengan una feliz tarde, con permiso, nos vemos. Feliz tarde, licenciado. Gracias.